600 toneladas. Un solo bloque de piedra más pesado que 2 aviones Boeing 747 completamente cargados. Transportados sin motores, sin grúas, sin ninguna tecnología que reconoceríamos hoy. Año 19 a.C., Jerusalén. Miles de trabajadores arrastran bloques del tamaño de autobuses escolares montaña arriba, piedra por piedra imposible. Su misión es construir la estructura religiosa más impresionante que el mundo antiguo haya visto jamás. Un santuario tan espectacular que un historiador romano lo llamó el edificio más extraordinario bajo el sol. Esta es la historia de cómo lo lograron y por qué Dios permitió que fuera completamente destruido. Pero antes del primer bloque había un problema con nombre y apellido: Herodes. Durante 500 años, el pueblo judío había adorado en un templo construido por exiliados que regresaron en 516 a.C. Era una sombra pálida del esplendor original de Salomón. El libro de Esdras cuenta que los ancianos que recordaban el primer templo lloraron al ver este nuevo. Era más pequeño, más simple, un recordatorio constante de lo perdido. Entonces llegó Herodes, autoproclamado rey de los judíos. ¿Pero realmente lo era? Su linaje era edomita, descendiente de antiguos enemigos de Israel. La población judía cuestionaba su pureza religiosa y su derecho a gobernar al pueblo del pacto. Herodes necesitaba algo dramático para legitimarse. Su solución fue audaz: reconstruir el templo en una escala nunca vista, duplicar la plataforma del monte, crear el recinto sagrado más grande del mundo antiguo, emplear decenas de miles de trabajadores y transformar toda la economía de Jerusalén. Esto no era solo construcción. Era la apuesta de Herodes por la inmortalidad, un cálculo político disfrazado de aspiración religiosa. Pero sin saberlo, estaba preparando el escenario para alguien infinitamente más grande que él. Si este contenido ya te está atrapando, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Dale like y suscríbete activando la campanita, porque lo que viene a continuación te va a dejar completamente sorprendido. Hoy entramos al templo de Herodes. Descubriremos cómo movieron piedras que las grúas modernas no pueden levantar, caminaremos los escalones de los peregrinos antiguos, nos pararemos donde Jesús enseñó, y comprenderemos por qué esta montaña de oro y mármol tuvo que caer para que algo mayor se levantara. Aproximadamente en el año 20 a.C., Herodes ejecutó su plan maestro. El historiador Josefo documenta que Herodes convocó al pueblo y anunció su intención de elevar el templo a una magnificencia nunca vista. Su argumento tocaba el orgullo nacional. El templo actual quedaba corto del original de Salomón por 60 codos. Como rey, era su deber restaurar la gloria perdida de Israel. El mensaje implícito resonaba claro: yo soy vuestro rey legítimo, miren lo que hago por vuestro Dios. Herodes comprendía perfectamente el poder de la percepción. En Roma, el emperador Augusto se posicionaba como el segundo fundador de la ciudad eterna, reconstruyendo templos y foros en mármol. Herodes implementaría la misma estrategia para Jerusalén, grabando su nombre en la historia como el rey que dio a Israel su templo más espléndido. El cálculo económico fue brillante. Empleó 10.000 trabajadores generales, transformando Jerusalén en un centro de construcción bullicioso. Pero hay un detalle fascinante que pocos conocen: entrenó a 1.000 sacerdotes como albañiles y carpinteros. ¿Por qué sacerdotes? Porque solo ellos podían acceder a los recintos sagrados. Personas no consagradas construyendo el lugar santo lo habrían profanado. Incluso en su ambición política, Herodes respetó los límites de la santidad. Necesitaba manos consagradas para edificar una casa santa. El cronograma era ambicioso. La construcción comenzó entre 20 y 19 a.C. El santuario mismo, la estructura más interna, se completó en solo 18 meses, minimizando interrupciones en los sacrificios diarios. Pero los patios, columnatas e infraestructura continuarían durante décadas. Aquí está la ironía divina que Herodes nunca comprendió. Dios usaba a un rey de dudosa legitimidad, motivado por ambiciones egoístas, para preparar el escenario físico donde su hijo caminaría. El templo donde el Mesías enseñaría, sanaría y cumpliría profecías. El santuario que Jesús llamaría la casa de mi Padre. Providencia divina oculta en ambición política. Pero proclamar un plan es fácil. Ejecutarlo es donde comienzan los verdaderos desafíos.
Los ingenieros de Herodes enfrentaron un problema aparentemente imposible. Lo que hicieron continúa desconcertando a ingenieros modernos. El primer obstáculo era la montaña misma. El monte Moriah era una cresta rugosa y desigual, demasiado pequeña para la visión de Herodes de una plataforma de 36 acres. La solución fue audaz: 4 muros de contención masivos que en algunos lugares se elevaban más de 30 metros sobre sus cimientos. Rellenaron valles con tierra y construyeron estructuras abovedadas de soporte, duplicando el tamaño de la plataforma anterior. El resultado: la plataforma artificial más grande del mundo antiguo, un récord que permanece intacto hasta hoy. Los muros fueron construidos con piedra caliza local de calidad real, cortada con precisión que posiblemente supera estándares modernos. Cada bloque tenía un centro plano y márgenes precisos alrededor de los bordes. No usaron mortero. Las piedras encajaban tan perfectamente que el mortero era innecesario. Pero el verdadero genio estaba en un detalle sutil: cada hilera de piedra retrocedía aproximadamente 3 centímetros de la inferior. Esto creaba un efecto piramidal que resistía la presión lateral del relleno interno. Por eso el muro occidental permanece en pie después de 2000 años y múltiples terremotos. Ahora hablemos de las piedras mismas. La hilera maestra, llamada Nivak Raba en hebreo, consistía en piedras masivas colocadas 6 metros sobre el nivel de la calle para estabilizar el muro contra actividad sísmica. Una piedra en esta hilera, la piedra occidental, mide 13 metros y medio de largo, casi 3 metros y medio de alto, y pesa entre 570 y 600 toneladas. Déjalo penetrar. Más larga que un autobús Greyhound. Más pesada que 2 Boeing 747 completamente cargados. Movida y posicionada con precisión, sin maquinaria moderna. ¿Cómo lo lograron? La evidencia arqueológica sugiere una técnica de cantera basada en expansión de madera. Labraban canales en la roca madre, insertaban vigas de madera seca, luego saturaban la madera con agua. Al expandirse, las vigas fracturaban la piedra caliza a lo largo de capas horizontales naturales. El transporte involucraba hasta 1000 bueyes, rodillos de madera especializados y grúas con cabrestantes manuales. Cuando arqueólogos excavaron los túneles del muro occidental en el siglo XX, encontraron piedras que desafiaban toda explicación. Las grúas modernas pueden levantar 20 a 30 toneladas. Estas piedras pesan 600. El debate sobre cómo fueron movidas continúa entre ingenieros hoy. Pero ahí permanecen, testimonio silencioso de capacidades que apenas comprendemos. La ingeniería subterránea fue igualmente impresionante. El relleno de tierra solo habría colapsado los muros bajo su propio peso. Los ingenieros de Herodes construyeron arcos y bóvedas subterráneos complejos, posteriormente mal llamados establos de Salomón, para distribuir la carga sobre un área más amplia. Estas bóvedas también servían como depósitos masivos de agua, alimentados por acueductos que se extendían desde el sur de Belén. Piensa en esto: 20 siglos antes de la ingeniería moderna, trabajadores en Jerusalén resolvían problemas que nos desafiarían hoy. Piedra por piedra imposible, conquistando lo inconquistable. Pero la ingeniería era solo media historia. Lo que construyeron fue diseñado para transformarte antes de entrar. Cada peregrino descubriría que este templo no era simplemente un edificio, había sido diseñado para cambiar tu estado interno. Llegaban desde todos los rincones del mundo conocido. 3 festivales principales, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, atraían cientos de miles a Jerusalén cada año. Pero antes de ascender al templo, había una parada obligatoria: el estanque de Siloé. Este estanque, recientemente excavado por arqueólogos, servía como mikve, un baño ritual para purificación. No podías acercarte a la casa de Dios en estado de impureza. Primero limpieza, siempre limpieza. Luego venía la ascensión. Los escalones del sur, la entrada principal de peregrinos, consistían en 15 pares de escalones, pero no eran uniformes. Escalones anchos alternaban con estrechos, 90 centímetros, luego 30, luego 90 otra vez. Este diseño era intencional. No podías correr. No podías apresurarte hacia el santo. El ancho alternado te obligaba a reducir velocidad, mirar arriba, acercarte con reverencia deliberada. Cada paso era una lección física sobre cómo entrar en la presencia de Dios. En la cima,
Peregrinos entraban por las puertas de Hulda, portales masivos que conducían a túneles subterráneos bajo la plataforma. Por minutos caminabas en oscuridad casi total, presionado por paredes de piedra, moviéndote hacia arriba a través del corazón de la montaña. Y entonces, repentinamente, emergías a la plaza del templo bañada en luz. La transición fue diseñada para abrumar. Pasabas de oscuridad absoluta a luz brillante y cegadora. La fachada del templo estaba cubierta de placas masivas de oro pulido. Josefo registra que reflejaba el sol con tal intensidad que espectadores debían apartar la mirada o arriesgarse a quedar ciegos. Cualquier superficie sin oro era la piedra blanca más pura. A extranjeros acercándose desde la distancia, escribe Josefo, el templo aparecía como una montaña cubierta de nieve resplandeciente. Sobre las puertas del santuario colgaba una vid de oro con racimos de uvas del tamaño de un hombre. Adoradores donaban hojas de oro y bayas, y sacerdotes las incorporaban a la escultura. Crecía continuamente, una obra de arte viva, famosa incluso entre romanos. Y los sonidos, coros levíticos cantando salmos, el zofar anunciando sacrificios. Arqueólogos descubrieron la piedra de inscripción del lugar de trompeta, donde sacerdotes anunciaban el inicio y final del sabbat. El zumbido de miles orando, el mugido de animales sacrificiales, el bullicio de la estoa real. Visualízate allí, el oro te ciega, el incienso llena tus pulmones, el sonido de adoración te rodea, tus pies sobre piedras que requirieron décadas colocar. Estás en la intersección del cielo y la tierra. El diseño transformador del templo se revela. A esta magnificencia entró un simple carpintero de Nazaret, y nada volvería a ser igual. La relación de Jesús con el templo comenzó temprano. A 12 años, se separó de sus padres en Jerusalén y fue encontrado en los atrios, asombrando a maestros con su comprensión. Cuando sus padres lo confrontaron, su respuesta fue sorprendente. ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre? Beit Abi en hebreo, casa de mi padre, no nuestro padre. Una afirmación de filiación divina única, pronunciada a la sombra del oro de Herodes. Durante su ministerio, Jesús enseñaba diariamente en los atrios. El pórtico de Salomón se volvió su ubicación regular. La estoa real, con 270 metros de columnas y comercio bullicioso, fue donde confrontó a los cambistas. El mercado del templo se había vuelto explotador, tasas extorsionistas, precios inflados para animales sacrificiales. Los pobres eran estafados en sus intentos de adorar. Jesús volcó las mesas y expulsó a los mercaderes. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No era rabia incontrolada. Era celo por la casa de su padre. Y nota que la llamó mi casa, reclamando propiedad. Luego vino la profecía que dejó a todos helados. Los discípulos admiraban la construcción del templo. Marcos registra que uno exclamó, «Mira, maestro, qué piedras maravillosas, qué edificios magníficos». Estaban impresionados. ¿Quién no lo estaría? La respuesta de Jesús fue devastadora. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En ese momento, parecía imposible. Estas piedras pesaban cientos de toneladas. Estaban encajadas sin mortero. Habían estado en pie durante décadas. ¿Cómo podría todo ser derribado? Pero Jesús conocía algo más profundo. El Evangelio de Juan registra otro encuentro. «Destruyan este templo», declaró Jesús, «y en 3 días lo levantaré». Los líderes religiosos se burlaron. «Ha requerido 46 años construir este templo y tú lo levantarás en 3 días». Juan añade la aclaración crucial. Él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús estaba en la estructura religiosa más magnífica jamás construida, y se declaró algo mayor. El verdadero templo, donde Dios mora con la humanidad, nunca fue un edificio. Era una persona. Jesús honró el templo, pero profetizó su destrucción. ¿Por qué Dios permitiría que tal gloria cayera? 40 años después de la profecía, lo impensable sucedió. El general romano Tito rodeó Jerusalén con sus legiones. Después de un asedio brutal, la ciudad cayó. El templo fue incendiado, probablemente contra órdenes del propio Tito que quería preservarlo. Pero el fuego se propagó incontrolablemente. Josefo, quien presenció la destrucción,
escribió que las llamas eran tan intensas que parecía que el monte del templo hervía desde su base. El calor era inimaginable. Y entonces sucedió. El oro que cubría la fachada se derritió, corriendo como ríos en las grietas entre piedras. Los soldados romanos desmantelaron cada piedra para recuperar el oro precioso. No quedará piedra sobre piedra, exactamente como Jesús había dicho. Los muros de contención sobrevivieron porque no contenían oro. El muro occidental permanece hoy, el sitio más sagrado del judaísmo. Las confirmaciones arqueológicas abundan. La inscripción del lugar de trompeta exactamente donde Josefo la describió, la piedra de advertencia Soreg que proclamaba ningún extranjero puede entrar, el arco de Robinson y el arco de Wilson confirmando las escaleras monumentales, piedras de calles herodianas llevando cicatrices de escombros del año 70. Las piedras testifican, sucedió tal como la Escritura describió. La destrucción transformó la fe misma. Para el judaísmo, la oración reemplazó al sacrificio, rabinos reemplazaron a sacerdotes, sinagogas reemplazaron al templo. Para el cristianismo, el enfoque cambió de un lugar físico a una realidad espiritual. Esteban lo declaró antes de su martirio: el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas. El libro de Hebreos lo explicó teológicamente: Cristo había entrado en el tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho con manos. El templo terrenal siempre fue destinado a ser sombra de la realidad celestial. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que tal magnificencia se construyera solo para ser destruida? La respuesta lo cambia todo. Herodes pasó décadas, empleó decenas de miles, movió piedras imposibles, creó una estructura que deslumbró al mundo antiguo. Y dentro de 40 años, eran cenizas y escombros. ¿Fue todo en vano? No. Fue por todo. El templo nunca fue el destino. Fue el indicador. Cada piedra señalaba a la piedra angular. Cada sacrificio anticipaba al Cordero. Cada sacerdote prefiguraba al gran sumo sacerdote. Cuando Jesús dijo destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, no hablaba de mármol y oro. Hablaba de sí mismo. El verdadero templo, Dios morando con la humanidad, nunca fue un edificio. Era una persona. Y cuando esa persona murió en una cruz y resucitó al 3er día, la sombra dio paso a la sustancia, el velo fue rasgado, el camino fue abierto, y el lugar de morada de Dios ya no estaba en una montaña en Jerusalén. Estaba y está en los corazones de todos los que creen. Pablo escribió a los Corintios: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo no fracasó. Cumplió su propósito. Señaló a Cristo, luego se hizo a un lado. Herodes construyó una montaña de oro y mármol. Fue glorioso. Y tuvo que caer porque algo más glorioso había venido. Alguien más glorioso. Y ese alguien todavía construye su templo hoy, una piedra viva a la vez, incluyéndote a ti. Hoy, millones se reúnen en el muro occidental, el último vestigio del sueño de Herodes. Presionan oraciones en las piedras antiguas, tocando lo que queda del edificio más notable bajo el sol, un recordatorio de lo que fue y lo que ahora es. Pero el verdadero templo ya no está en Jerusalén. Según las Escrituras, está donde habite el Espíritu de Dios. Y si has confiado en Cristo, eso significa que el templo eres tú. Eres el espacio sagrado. Eres donde el cielo se encuentra con la tierra. El mismo Dios que llenó el templo de Salomón con nube y gloria, que permitió que el templo de Herodes brillara como montaña nevada, ese Dios ha elegido habitar en ti. ¿Cómo tratará su casa hoy? Si nunca has invitado a Dios a hacer su hogar en ti, hoy puede ser ese día. El templo ya no está lejos. El camino está abierto. La invitación es tuya. Si este viaje a través del templo de Herodes abrió tus ojos a algo nuevo, presiona ese botón de me gusta y compártelo con alguien que necesite ver esto. Suscríbete y toca la campana para no perderte la próxima exploración de la historia bíblica. Y deja un comentario. ¿Qué te sorprendió más, la ingeniería o el significado espiritual?